¿Qué está pasando con el coronavirus, la pandemia, la ciencia, Juan? Que nos aclares un poco todo esto. No sé si ahora nos estás escuchando mejor. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Buen día Tom, buen día Lu, buen día Leo, toda la audiencia. Bueno, vamos un poco rápido porque hay varias cosas como para... Felicitaciones por el nuevo año, alerta spoiler, contento de estar Gracias. acá. Gracias, Y bueno, bueno, bienvenido. vamos un poco Vamos. rápido para ver la situación de la pandemia. Bueno, ayer estuvo el anuncio de Carla Bisotti y de Cafiero, de Santiago Cafiero. Vamos a los datos, o sea, para decirlo, por la situación de la pandemia en el país, los datos son que hay un crecimiento de casos sostenido, que se va incrementando en el tiempo. En la comparación de los últimos 14 días con los 14 días anteriores, si uno ve el cuadro, nosotros venimos publicándolo en la sección de Ciencia y Tecnología, quien quiera puede ver las notas que venimos publicando, se ven aumentos acá, por ejemplo, miren, sobre todo en AMBA, más del Sí. 50% en la zona de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, es el área que está más comprometida junto con algunas provincias como Santa Fe y bueno, Córdoba, San Juan, pero después la situación en todo el país es de un crecimiento que si uno hace el promedio es de 17%, pero eso hay que mirarlo por sector, y si vemos el AMBA tenemos 50% de incremento, por ejemplo, en Tigre, San Miguel, San Isidro, José Cepaz 75%, Malvinas Argentinas 89%. El viernes hubo un récord, digamos, de cantidad de casos de 13.000 casos detectados. Se calcula que son muchísimos más, pero lo Juan, que hay que ver es la dinámica. discúlpame, ese Sí, crecimiento que vos decís de 50 hasta 80% es de una semana a otra o en qué plazos? no, es la comparación entre las últimas 2 semanas y las 2 semanas anteriores. Claro. Lo que decía ayer la ministra es que hay que tener en cuenta cuál es esa relación. Si es más de 1,20, o sea, que crece más del 20%, ya se considera que está creciendo el número de contagios. Y después la incidencia, que son los casos cada 100.000 habitantes. Si es más de 150, también se considera que es una zona de riesgo. Entonces lo que estamos viendo acá es un crecimiento de mucho más del 20%. En la mayoría, digamos, en el Gran Buenos Aires está muy arriba del 20%, y en algunos casos, como les decía, 89%, 70%. Se repite así, Berisso 84%, Ensenada se duplicó en los últimos 14 días. Entonces, es una situación donde efectivamente se da un incremento de casos sostenido. Si uno ve los datos también, los vamos a publicar después, lo que se ve es que hay un subtesteo que también es alarmante. Uno ve, digamos, la cantidad de casos positivos por la cantidad de test que se hace, no debería superar el 10%, pero está en general arriba del 20% y en algunos casos llega al 50%. O sea que lo único que se está haciendo es registrar los casos que ya se conocen sin ir a buscar dónde están los nuevos focos de contagio para cortar la circulación del virus. Bueno, entonces esa es la situación. Están los distritos considerados de riesgo. Ayer, la verdad, lo único que se anunció es una medida muy limitada de teletrabajo para algunos sectores. Ahora salió el decreto de, de cuáles son los que tienen que cumplir teletrabajo, digamos, la administración pública es súper limitado, si no es Sí. toda la administración pública, es súper limitado. Pero más bien dijeron que se mantienen abiertas todas las áreas de la economía, todas las que se puedan, fue un poco el mensaje, y después a cuidarse y a descargar la responsabilidad de la pandemia individualmente. Ni una medida para enfrentar este avance de la pandemia. ¿Este avance de Pero la veamos. pandemia tiene que ver con las nuevas variantes? Claro, esta avance de la pandemia, primero, no es nada natural. O sea, en la pandemia se lo intenta instalar como si fuera una especie de huracán que viene o una ola que viene y bueno, no queda más nada. O que hay un desierto de vacunas, que solamente nos queda enfrentarlo como si fuera algo natural. La verdad es que de natural acá no hay nada. Más bien son las medidas que se toman o que no se toman para
enfrentar la pandemia. Y tiene que ver, todavía, Lu, Sí. no tiene que ver con las variantes como puede llegar a tener que ver. ¿Por qué? Recordemos muy rápidamente, hay variantes que se denominan variantes de variants of concern en inglés, que son de preocupación y otras que son de interés. Hay muchísimas variantes del virus, es un virus que muta muchísimo, pero hay tres que son muy preocupantes. ¿Cuáles son? La principal es la variante B117, que es detectada por primera vez en Inglaterra, es hasta 70% más contagiosa y más letal porque tiene mayor carga viral. ¿Sí? Esa es la primera, digamos, que se conoció. La segunda es la de Sudáfrica, que también es casi dos veces y medio por ciento más contagiosa y además genera lo que se llama escape de inmunidad. O sea que hay una tasa de reinfección de gente que ya había tenido coronavirus y que se vuelve a infectar rápidamente, y vacunas que no funcionan. ¿Sí? Por ejemplo, en Sudáfrica hay ciertas vacunas que las descartó porque hay una mutación que tiene, se cree que hay una mutación de esa variante que genera que por lo menos ciertas vacunas tengan una efectividad muy, muy baja. Y después la variante de Manaus, que vemos lo que está pasando en Brasil, récords de una situación terrible, más de 3.000 muertes diarias, ocupación de camas de terapia intensiva, más del 90% en todo el país. Está muy relacionado con una variante que es 2 veces o 2 veces y medio más contagiosa y que al mismo tiempo también tiene una mutación que es la misma que la de Sudáfrica, que genera reinfección y este problema, digamos, con el escape de inmunidad frente, por ejemplo, a ciertas vacunas. Juan, Entonces, ¿cuál es la situación? de esta Manaos se conoció el caso cero la semana pasada en Córdoba. ¿Hay otras provincias también? Bueno, una cosa, ayer la ministra dio una información confusa, dijo, bueno, van al país, todavía no llegaron, pero se detectaron en viajeros, pero también se detectaron, al mismo tiempo son viajeros, pero que no se conoce nexo epidemiológico. Eso es contradictorio porque, digamos, sin nexo epidemiológico quiere decir una persona que no sabe dónde se contagió. Es lo que se llama circulación comunitaria. Sobre las variantes, en Argentina, bueno, como decías vos, Tom, ya se detectó en viajeros, en Tucumán, en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires también, se detectó en muestras aleatorias, o sea, la vigilancia genómica es bastante baja, a pesar de un trabajo muy bueno que se está haciendo, es muy baja. Entonces, si bien no se puede afirmar circulación comunitaria de la variante de Manaus, sí es bastante probable que no haya sido detectado. Ahora, ¿qué es lo que se puede saber que ya se detectó? Bueno, que hay circulación comunitaria de la variante de Inglaterra. ¿Sí? Hay el Proyecto País, que es un consorcio de diferentes instituciones que están haciendo vigilancia genómica. Informaron que se detectó una persona en La Matanza, que no sabe dónde se contagió, que estaba, cuando se secuencia, digamos, el virus, es la variante de Inglaterra. Bueno, esto se sabe desde el 12 de febrero. O sea, hay circulación comunitaria, al menos de esta variante de Inglaterra. Y en Córdoba, bueno, ya tuvimos el primer caso de una persona fallecida que había viajado, volvió infectado con la variante de Inglaterra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que estamos, como se viene, digamos, se viene discutiendo mucho en el medio científico también, como una especie de nueva pandemia. Estamos un poco, digamos, a un año de iniciada la cuarentena y las medidas de aislamiento, estamos en una situación donde no es solamente que puedan empezar a crecer los casos, que esto ya lo estamos viendo, sino que la presencia de estas nuevas variantes puede hacer que lo que antes vimos, que sea mucho más rápido en comparación a lo que antes vimos, por lo cual se deberían estar anunciando medidas, por ejemplo, de testeo, rastreo y aislamiento de los casos y un nivel de testeo acorde a cortar las cadenas de contagio. Nada de eso se anunció ayer. Por el otro lado, una cuestión súper importante es lo que estamos viendo con las vacunas. En Argentina, digamos, el nivel de vacunación es muy, muy ínfimo, ¿sí? Apenas un 1,4% de personas vacunadas con las dos dosis y un poco más del 5% con una sola dosis, y
ya estamos enfrentando, digamos, que ya empiezan a decir que no hay vacunas. El presidente habla de un desierto de vacunas, pero tampoco anuncia ninguna medida concreta. ¿Cuál es la situación en Argentina? Bueno, la situación hay que verla en un contexto mundial de lo que se llama nacionalismo de vacunas, ¿sí? Claro. Los 70 países más pobres del mundo en 2021 van a poder vacunar con suerte al 10% de la población. Con suerte porque dependen de un fondo que es el fondo COVAX, que ya anunció que no va a poder abastecer lo que pensaba. A Argentina le correspondían 9 millones de dosis, van a llegar 2.200.000. Juan, ¿Sí? Y a te, nivel es el... te hago una pregunta más para Argentina. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con la Sí. segunda dosis y los anuncios de ayer de Carla Bisotti? Bueno, ahí vamos. Solamente sobre vacunas, hay 3 vacunas, la Oxford AstraZeneca o Covishield, son las mismas, las que están en Argentina en este momento, la Sputnik 5 del laboratorio Gamaleya y la de Sinopharm, que es la Sinovac. Frente a esta situación, el gobierno lo que anunció hace unos días, el viernes, es que se van a espaciar las dosis entre las vacunas. ¿Para qué? Para, con las dosis disponibles, vacunar a más gente, ¿sí? Y buscar inmunizar a la mayor cantidad de gente posible frente al avance de la pandemia. Esto es una medida que ¿tiene fundamento o no tiene fundamento? Bueno, el tema es que por los datos que se conocen hasta ahora, parecería que efectivamente, digamos, puede funcionar. Pero, por el otro lado, no hay estudios científicos que estén especialmente diseñados para comprobar si esta espaciación de las dosis no puede tener otro efecto como que caiga la inmunización, por ejemplo. No está comprobado científicamente. Entonces, la Covishield, que es la de AstraZeneca producida en India, tiene un intervalo máximo de hasta 3 meses. Bien. Las otras, o sea, recomiendan que lo mínimo que se aplique de la primera hasta la segunda en 3 meses. Las otras dos, los intervalos máximos, son hasta 3 meses, pero el gobierno dice que en todas las va a aplicar a partir de 3 meses. Claro. Eso es problemático, digamos, no está, por lo menos, no tenemos los datos científicos de estudios que estén hechos para específicamente comprobar eso, con lo cual, por lo menos, es un poco incierto. Ahora, para ir más a lo que se podría hacer, ¿qué se podría haber Bien. anunciado? ¿Qué medidas se deberían tomar? Bueno, respecto a esto último de las vacunas, una medida elemental, primero es denunciar el sistema de patentes, que a nivel mundial hace que las grandes empresas farmacéuticas y los estados más poderosos acaparen la producción de vacunas. Eso en primer lugar. Todavía el gobierno no se pronunció, como por ejemplo India y Sudáfrica están exigiendo el levantamiento de las patentes. En segundo punto, en Argentina, por ejemplo, se produce el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, a partir de un negocio entre Hugo Sigman, AstraZeneca, avalado por el gobierno, ¿sí? Ya se produjeron decenas de millones de dosis, o sea, el principio activo para dosis, algo así como 40 millones, que se están enviando a México para que sean envasadas. En México, el laboratorio que las tiene que envasar aduce que tiene problemas de infraestructura y de los filtros y para envasar las dosis. El tema es que ya se producieron 40 millones de dosis en Argentina y todavía no llegó ni una. Van a llegar solamente a partir del fondo COVAX. Bueno, una medida elemental que se viene planteando del Frente de Izquierda es la nacionalización de los laboratorios para producir vacunas, tratamientos y test. En el caso de las vacunas, lo que se está exigiendo y se va a hacer un acto del Frente de Izquierda con la presencia de Nicolás del Caño es que se nacionalice ese laboratorio, que se ponga bajo la égida de la Agencia Nacional de Laboratorios para coordinar los laboratorios en el país, que hay, por ejemplo, digamos, básicamente se puede envasar en el país tranquilamente esa vacuna y se podría escalar la producción para abastecer no solamente al país lo más rápido posible, sino a otros países de la región que están necesitando urgentemente las vacunas y por la cuestión de que estén bajo control de las farmacéuticas, por el sistema de patentes y por
estados imperialistas, no está disponible algo que en los hechos lo vemos pasar adelante de nuestra nariz. Entonces, eso es una medida básica que se debería tomar urgentemente antes de que siga avanzando la pandemia. Bien. Después, para finalizar lo que decíamos antes, la vacuna, digamos, respecto a la pandemia es un instrumento muy, muy importante, pero no es una bala de plata que solucione todo, ¿sí? Es un virus que mientras siga circulando, ya lo estamos viendo, cómo está mutando, tiene una Bien. tasa de mutación alta, y lo que estamos planteando mucho es la necesidad de tomar medidas de testeo, rastreo y aislamiento para cortar la cadena de contagio. Esa es una medida muy importante. Digamos, a nivel mundial hay una campaña que se llama COVID-0 también, donde especialistas empiezan a plantear que si no se apunta a eso, va a ser muy difícil evitar que siga circulando. Y finalmente, el costado social. Es la pandemia, digamos, no puede, digamos, no vamos a terminar con la pandemia mientras se siga privilegiando mantener abiertas actividades que no tienen nada de esencial o actividades que se hacen sin protocolos y cuidados. Digamos, lo más grave, algo muy grave es que, por ejemplo, se mantienen abiertas las escuelas mientras las y los docentes están denunciando Juan. que los protocolos son imposibles de cumplir. Sí. No, también agregar el IFE acorde, ¿no? La prohibición de despidos y, como vos decías, los testeos y rastreos. Muy buena la columna. Vamos a seguir informando por Alerta Spoiler cómo avanza el coronavirus en Argentina, qué medidas se toman, qué no. 9:41. Continuamos.